Nos encontramos con Jaime Burbano, presidente del SUTEC, para hablar del nuevo modelo de salud desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos. Jaime, buenos días. Due, buenos días, compañera Jenny, buenos días, Juan Carlos, a todos los del equipo de trabajo de la Radio Revista. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, extendemos el fraterno y unitario saludo a todos aquellos que amablemente cada sábado nos sintonizan por los diferentes medios. Jaime, más de 70 personas nos ven a esta hora por nuestro Facebook Live. Ustedes se pueden conectar en SUTEC Cauca y por supuesto nos saludan desde distintos lugares y también por fuera de nuestro departamento. Iniciemos con este tema tan importante para el magisterio caucano y también colombiano. Jaime, ¿cuál es el marco jurídico de este nuevo modelo de salud? Bueno, decir que llegamos a este nuevo modelo producto de todo un proceso que inicia con las reclamaciones de diferentes maestros en diferentes lugares del país ante las fallas protuberantes que presentan los actuales operadores o los operadores que han estado al servicio de los maestros y sus familias en los últimos años. En esa vía se inició un proceso de reestructuración del modelo que dio sus primeros frutos en diciembre del 2022, donde se logran la extensión del plan de beneficios, ampliando cobertura de beneficiarios e igualmente anexando el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo, hecho del cual estábamos nosotros excluidos. Una vez se hace el acuerdo 05, recordamos, se inicia un proceso de licitación, se aprueba por unanimidad los términos de referencia para ese acuerdo de licitación, y cuando yo me refiero a unanimidad, me refiero a que tanto el gobierno como nuestra federación con sus dos representantes en el consejo directivo estuvieron de acuerdo en esos términos de referencia, inicia la licitación y esa licitación se ve suspendida directamente por el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, quien anuncia que hay serios indicios de corrupción y que el número de quejas y el mal servicio no se compadece con la cantidad de recursos que nosotros aportamos para tener un régimen exceptuado de la ley 100. Pues nosotros seguimos a la espera de que esas denuncias que se hicieron públicas se materialicen y que los entes de control y que la fiscalía, ahora entendemos con un nuevo rumbo, pues arroje los resultados que debe arrojar, que se sancione a los responsables, sean quien sean. Si son del gobierno, pues que se sancione a los ministros que históricamente han hecho parte mayoritaria de ese consejo directivo, son 3, y si son los de FECODE, quienes se han confabulado en ocasiones o anteriores o en la presente ocasión con los funcionarios del gobierno para incurrir en esos hechos de corrupción, pues deben ser sancionados de manera ejemplar. Entonces, desde aquí instamos a que eso se haga y no se queden en meros anuncios. Cuando eso sucede, entonces se suspende todo ese proceso y se inicia la construcción de un nuevo modelo. Ese nuevo modelo termina, digámoslo así, ese proceso de construcción consensuado termina el pasado 1 de abril con la expedición del acuerdo número 003. Entonces, el marco jurídico de nuestro régimen exceptuado no es otro que este acuerdo. Este acuerdo deroga todo lo anterior. De allí que tenemos que estar con el ojo avisor si este acuerdo recoge todo. Entonces, deroga las regiones tal cual estaban constituidas. Deroga nuestro plan de beneficios. Deroga los beneficiarios en términos de cobertura, deroga el modelo de prestación,
deroga las tarifas, deroga las vedurías, las defensorías del usuario, etcétera. Entonces, como todos esos acuerdos anteriores se derogan, este acuerdo 003, repito, debemos estar con el ojo avisor para ver si compila, si concentra y si no, está excluyendo derechos, está negando derechos o está modificando derechos. Entonces, en esa vía es que hemos hecho un estudio juicioso, no solo de los documentos que teníamos, sino de este acuerdo 03, de más de 10 anexos que viene expidiendo la FIDU previsora previa autorización del Consejo Directivo y, por supuesto, de los pronunciamientos que vienen haciendo los entes de control y de las acciones constitucionales que se han emprendido ante el Consejo de Estado frente a este acuerdo 003. Jaime, ya cerca de 100 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Ustedes nos encuentran como SUTEC Cauca y en Facebook. ¿Cuáles son las dudas sobre la legalidad del nuevo modelo de salud? Bueno, quizá este es el punto principal de claridad que necesitamos. Hoy los estudiosos de estos documentos necesitamos certeza absoluta de que nuestra ley 91 y nuestro régimen exceptuado de salud, por el que tanto hemos luchado, se mantiene incólume, que esta no es de ninguna manera la puerta de entrada para el presidente de nuestro régimen exceptuado y para el paso progresivo al régimen general de seguridad social. Ley 100 mal conocido. Necesitamos certeza sobre eso. Y en esa vía nosotros necesitamos saber si la FIDU previsora, con las nuevas obligaciones que adquiere, lo puede hacer. ¿Puede la FIDU previsora hacer las veces de entidad promotora de salud, que es la que estructura la red de prestadores, son ellas? ¿Puede hacer eso si la FIDU previsora es una empresa de carácter financiero con un objeto social específico? Hacer lo que hace una fiducia, administrar recursos, capital, plata. ¿Puede ella adquirir esas obligaciones nuevas que le dan? Porque si no se puede con eso, lo que tenían que haber hecho era modificar el objeto social de la fiduprevisora. Y para modificar el objeto social de la fiduprevisora, tenían que haber modificado la ley que creó la fiduprevisora. Eso no se podía cambiar así nomás. Primera duda, ¿quién resuelve esto? Pues el Consejo de Estado. Nadie más puede resolver eso. Segundo, ¿se podía cambiar el manual de contratación? Sobre todo cuando hay leyes que dicen que para las entidades que manejan recursos públicos, independientemente que sean consideradas patrimonio autónomos, independientemente que no estén obligados a aplicar todo el Estatuto General de la Contratación Pública, estas entidades sí están obligadas a acatar los principios de la contratación pública. Me refiero a la concurrencia, me refiero a la planeación, me refiero a la transparencia, me refiero a la pluralidad de oferentes. El nuevo modelo de contratación respeta eso. Dudas que nos surgen. Repito, ¿quién resuelve eso? Pues la máxima instancia en términos de contratación, Consejo de Estado. 2. ¿Desaparece o no desaparece la figura que habíamos construido y que habíamos ganado en acuerdos anteriores, en las licitaciones anteriores, aunque no se habían reglamentado, que se llama defensor del usuario? Tercero, ¿qué pasa con la interventoría a los contratos? ¿Desaparece esa figura? ¿Quién va a hacer la auditoría?
Conforme está en el acuerdo 03 y en los anexos, esa interventoría, para ser interventor de los contratos, que son poco más de 8,000 contratos, esa auditoría, para hacerla, solo se requiere ser funcionario de la fiduprevisora. Pues se equivocan, porque para ser interventor en un contrato de esta rama, de esta naturaleza, especializados, no se requiere ser funcionario de ninguna entidad, pero lo que sí se requiere es idoneidad. Se requiere que haya especialización en el tema de la salud. Entonces nos preocupa esa figura. Y dos elementos adicionales en este marco de la legalidad. ¿Se hizo el estudio previo de la viabilidad financiera del modelo? ¿Cuánto nos va a costar adicional el modelo? ¿Quién va a asumir los riesgos propios de la contratación? Cuando la contratación se hace por licitación pública, al proponente, al potencial proponente, se le hace conocer una matriz de riesgos y se determina en qué porcentaje y cómo se van a mitigar esos riesgos o cómo se van a asumir los riesgos y las consecuencias que estos traigan conforme a los términos que se pacten en el contrato. Eso en los acuerdos de voluntades, que es la nueva modalidad de contratación, desaparece. Entonces, ¿quién va a asumir los riesgos que se presenten? ¿Quién nos va a garantizar que los recursos alcancen? Pero sobre todo, ¿quién nos va a garantizar que la cantidad de plata, sobre todo el plus que tenemos los maestros, que es el 62.27 adicional a la UPC que tienen los compañeros del régimen general de modalidad contributiva, tenemos los maestros? ¿Y quién nos garantiza que ese plus no va a ir siendo desmontado de manera progresiva, de forma tal que al acabar con el plus acaben con nuestro régimen exceptuado, en términos de decir que aunque no hay con qué pagar, los copagos, los no copagos, las no cuotas moderadoras, las no preexistencias, los no periodos de carencia y lo que cuesta tener nuestras sedes exclusivas? Eso no se paga con los recursos de la UPCM del régimen general, ni menos aún se va a poder pagar con las tarifas del SOAT. Esas tarifas no alcanzan para eso. Entonces, esas son las situaciones. Y tenemos una última. Tenemos dudas sobre las funciones que le asignan a la ADRES. La ADRES es la administradora de los recursos de salud que reemplazó al FOSIGA. Esta entidad es pagadora directa, pero a las EPS. En el caso del modelo nuestro es al contrario. La fiduprevisora hace de EPS, le manda a la ADRES y la ADRES le paga a las EPS, perdón, a las IPS. Entonces, ¿puede la ADRES hacer eso conforme a la ley estatutaria del 2015? Repito, todas estas dudas hoy se han puesto en conocimiento de la autoridad competente y nos gustaría saber que el Consejo de Estado nos dé plena certeza de que la ley 91, que estos temas están resueltos, que nuestros derechos no corren ningún riesgo, y si dice están sujetos a derecho, pues celebramos porque nuestra ley 91 se mantiene incólume, lo celebraríamos, quedaríamos supremamente satisfechos. Y sería objeto de preocupación de aquellos que han considerado la ley 91 como una ley criminal. Ahora, si el Consejo de Estado nos dice que violentaron el ordenamiento jurídico, principalmente la ley 91, pues también celebraríamos, porque al violentar la ley 91, el Consejo Directivo pues estaría extralimitándose en sus competencias. Consecuencia de ello, ese acuerdo se caería y tendrían que hacer las cosas en debida forma. Entonces, con eso podríamos nosotros y podríamos decir con certeza que aportamos nuestro granito de arena para que el régimen exceptuado del magisterio y nuestra ley 91
que viene siendo considerada por un amplísimo sector del magisterio y de los beneficiarios, son muy pocos los que consideran la ley 91 como una ley criminal, digamos que pudimos contribuir para que se mantuviese incólume y sobre todo tener certeza en eso. Jaime, 128 personas conectadas en Facebook escuchándonos sobre el nuevo modelo de salud del magisterio. Son las 8:28 de la mañana. ¿Cuáles son las inquietudes sobre la arquitectura territorial? Bueno, como yo les decía, las regiones cambiaron. Nosotros se hace una nueva arquitectura territorial que tiene como base el municipio, luego el conjunto de municipios circunvecinos que se llama subregión, luego la asociación de departamentos que se llama región y por último el conjunto de todas esas regiones que se llama nación. Entonces, en esos niveles está la red. Una red primaria, una red de media complejidad y alta complejidad y una red nacional para situaciones excepcionales. Para el caso de las regiones, en la situación nuestra queda Cauca, Valle, Nariño. Así queda constituida nuestra región. Tenemos, hoy no hay claridad, nadie la tiene, no hay certeza de cómo quedan constituidas las subregiones. Entonces, pongo ejemplo, va a quedar para el caso de la zona centro de Popayán, Popayán con los municipios del área metropolitana, o también se va a permitir que los compañeros, en nuestro caso sería lo justo, que los compañeros que sin pertenecer a los municipios del área metropolitana, tipo Rosas, La Sierra, Puracé, incluso Santander, etcétera, todos estos compañeros que sin pertenecer a los municipios del área metropolitana tienen interés legítimo, diferente al de tener residencia acá, en ser atendidos en Popayán, lo pueden hacer. Entonces necesitamos saber eso, cómo es que van a quedar conformadas las subregiones y cómo va a ser ese proceso de adscripción a las subregiones. Igual necesitamos saber, por ejemplo, qué va a pasar con los compañeros de la costa pacífica. Ellos históricamente han sido atendidos en Cali, no en Buenaventura. Históricamente nosotros hemos sido atendidos, compañeros de la zona norte, en dos subregiones de la región norte. Uno con cabeza en Puerto, para los municipios circunvecinos a Puerto Tejada, y otro con cabeza en la subregión 2 norte, en la cabeza de Santander. Y es vital saber esto, compañeros, porque esto es lo que nos va a garantizar que al menos nos respeten lo que tenemos. ¿Ven? ¿Dónde va a haber sedes exclusivas para la atención primaria? Hoy todos sabemos dónde tenemos sedes exclusivas. Lo mínimo que pueden hacer es garantizarnos lo que tenemos. Si no nos garantizan lo que tenemos en términos de lo del modelo exceptuado, tarifas, UPC más, plus, no copagos, no cuotas moderadoras, no preexistencias, no MECUN, etcétera. Y la exclusividad, pues estamos perdiendo, compañeros. Estamos perdiendo. Y aquí no se trata de que el prestador sea el mismo, no. Se trata de que independientemente de quién sea el prestador, nos garantice al menos lo que tenemos en el sitio donde los tenemos o mejor. Jaime, nos quedan 5 minutos. ¿Cuáles son las dudas en materia organizativa? Ok. Bueno, entonces aquí sí que las premuras con las que se ha hecho el tiempo, las situaciones, porque estamos, recuerden, 1 de abril, eso fue hace 15 días, a hoy pues entendemos pues las afugias en las que están sobre todo los funcionarios de la fiduprevisora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, tienen que modificar su estructura orgánica, pasar de 2 divisiones a 8 divisiones. Tienen que cambiar su manual de funciones, etcétera.
Tienen que contratar más de 1.269 funcionarios. Tienen que establecer 32 sedes. En cada sede, con los funcionarios para atender los distintos programas, el programa de participación, el programa de salud, el programa de prestaciones, el programa de seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera. Tienen que contratar arrendamientos de sedes y que esos espacios sean amplios, sean cómodos, sean agradables, sean amables, para que todas las funciones administrativas que se hacían por parte de los operadores ahora los pueda hacer en condiciones de dignidad, de decencia, la FIDU Previsora. Pues creemos que esto se está llevando un tiempito. Ojalá, insistimos, lo puedan hacer y lo hagan de forma transparente, porque son recursos nuestros, compañeros. Son recursos nuestros los que se están ejecutando. 2, en la parte organizativa, tienen que conformar un banco de oferentes, técnicamente así se llama, un banco de oferentes, que es el conjunto de todas las IPS y de los profesionales de la salud independientes que tengan como condición estar registrados para prestar el servicio de salud en el REPS. Asimismo, pues deben aceptar, deben manifestar su intención, y cuando manifiestan su intención es porque aceptan el plan tarifario. Con todos esos que acepten, entonces se conforma la red en los 3 niveles que ya les dije: la red primaria, la mediana y alta complejidad y la nacional. Si eso se va a hacer, y hay plazo para meterse a eso hasta el 26 de abril, ¿a qué horas van a conformar las redes? ¿Por qué hay organizaciones que ya están ofreciendo redes? ¿Por qué funcionarios de la FIDU Previsora conectan con esos ofrecimientos? Pues eso huele feo. Es decir, ya tienen la red conformada. Y entonces la transparencia, y entonces la libre elección, y entonces la pluralidad de oferentes. ¿Qué pasa con eso? Siguientes cosas. Creación de órganos de supervisión en los diferentes niveles. No hay nada todavía. ¿Cuándo van a empezar a supervisar? Se supone que un proceso contractual se supervisa desde cuando se confeccionan los términos de la contratación, desde cuando, luego en la contratación y posteriormente en la ejecución y liquidación del contrato. Aquí no hay eso, todavía nadie está vigilando eso. Y repito, son 13.460.000.000.000 que estamos contratando, compañeros. Eso es mucha plata. La definición de los manuales tarifarios. Ahí, usted no le puede pedir a una IPS, por muy buena que ésta sea, que le dé las gabelas, las garantías, los privilegios, dicen algunos, decimos nosotros, los derechos de régimen exceptuado cuando va a recibir tarifa SOAT. No, con tarifa SOAT se tiene derecho a los servicios SOAT y nada más. Con tarifas EPS se tienen derecho a los servicios de EPS, régimen general de salud. Para tener derecho a los derechos, para tener servicios que se desprenden de los derechos del magisterio, se requiere tarifa de EPS más plus. Y entonces, ¿por qué los manuales tarifarios omiten ese plus? Es que van a poner a la IPS a asumir los derechos con recursos de solo tarifa EPS. ¿O es que a algunas IPS sí les van a pagar plus y a otras no les van a pagar plus? Como esos documentos de acuerdos de voluntades hasta ahora no se conocen, y algunos funcionarios de la FIDU Previsora de manera irresponsable han dicho que esos documentos son reservados, que gozan de la reserva y que no se pueden conocer. Y entonces, si nosotros no podemos conocer qué contratan, a qué precio contratan, qué derechos tenemos, entonces ¿cómo hacemos veeduría?
Jaime, sobre la participación del nuevo modelo. Bueno, en eso hay absoluta claridad. En eso hay absoluta claridad. Todos los afiliados, sean cotizantes o sean beneficiarios, tienen derecho a participar de la veeduría, porque tienen los mismos derechos, sean o no de un sindicato o del otro, tengan o no tengan sindicato. Eso lo tiene claro la fiduprevisoria y el consejo directivo y está en el acuerdo 03. Tendrán que modificar, eso sí, la conformación de los comités territoriales del fondo, sí. Ya no puede ir solo el sindicato mayoritario. Todos los sindicatos de los maestros tendremos que tener participación allí, porque son los derechos y todos cotizamos lo mismo. Cotizamos lo mismo al FOMAC. Entonces tenemos que tener los mismos derechos, entre ellos los de vigilar qué hacen con nuestra plata y si los prestadores están cumpliendo o no. Por eso nosotros no recomendamos a ningún prestador, para después poderle exigir, porque si yo recomiendo a alguno hoy, ¿cómo mañana le exijo? ¿Cómo le digo al profesor, qué pena, me equivoqué, te recomendé al que no era? Eso le resta credibilidad al dirigente. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es decir, todas las IPS que quieran presentarse, métanse a esa bolsa, hagan su vuestra, negocien lo que tengan que negociar con la fiduprevisora, no con nosotros. Nosotros no negociamos nada. Y después a la gente le decimos, estas son las que hay. Y con los contratos en mano les decimos, esto es lo que ofrece cada una. Usted, compañero, escoge. Si se equivoca, pues entonces le decimos, esto es lo que ofrece otra. Pues váyase para allá, etcétera, etcétera. Eso es la libre movilidad y la libre escogencia. Nos preocupa, compas, la situación de los pensionados inactivos en el departamento del Cauca y en Colombia, porque su grado de organización es débil. Pero sobre todo, además de eso, nos preocupa la situación de los compañeros no afiliados a ningún sindicato, que si bien tienen los mismos derechos que los afiliados a los sindicatos, pues ¿cómo los van a hacer valer? Aquí la directriz, compañeros, es que hay que mirar cómo fortalecemos las organizaciones, los pensionados inactivos, pues su organización natural, y los docentes activos, sean o no pensionados, pues sus organizaciones naturales, que no son otras que los sindicatos. Llamamos a fortalecer, compañeros, los sindicatos para tener participación en esa veeduría y en ese seguimiento. Jaime, tenemos más minutos para conversar sobre este último punto. Más de 140 personas conectadas en Facebook a esta hora, reportándose desde distintos lugares en el Cauca y también por fuera del Cauca. ¿Qué es lo que seguirá a partir del 1 de mayo? Bueno, se ha hecho mucho terror en esto, compañeros. Si ustedes miran hoy la preocupación, creo yo, de todo el magisterio colombiano debe ser en garantizar que su régimen exceptuado se mantiene incólume. No debería ser preocupación, digo yo, la prestación del servicio, porque es que la prestación del servicio está garantizada. La prestación del servicio está garantizada. Nunca el servicio de salud, en ningún momento, el servicio del derecho a la salud, mejor, se puede suspender. Peor aún, si eso no se puede suspender para el régimen general, sea subsidiado, sea contributivo, pues peor aún se puede suspender en los casos como el nuestro, que es un régimen exceptuado, donde con los contratos anteriores se adoptan medidas para ese tipo de situaciones. Entonces, los contratos actuales tienen unas medidas que garantizan la continuidad del servicio, compañeros. Entonces, el primero es un llamado a la calma en eso, para enfocarnos en lo principal, porque si nos vamos por las ramas, pues nos perdemos. Necesitamos garantizar que la ley 91, el régimen y los derechos que tenemos con ese régimen se mantengan, para ahora sí ir al que quede, decirle, esto es lo que tenemos y estas son sus obligaciones. Mientras no tengamos certeza en eso, nos pueden mandar a cualquier parte y nosotros no tenemos que exigir, que reclamar, y no les vamos a poder decir, no, yo soy régimen exceptuado, yo no tengo copagos, no tengo cuotas moderadoras en la quinta cita.
Y ellos me van a decir, no señor, aquí me contrataron fue con tarifa EPS. Y la EPS, por muy buena que sea, a partir de la quinta cita le cobra cuota moderadora. ¿Ve? O usted va a creer y va a decir, no, es que me están poniendo al servicio con otros sectores poblacionales y yo soy maestro, yo tengo derecho a exclusividad al menos en red primaria. Y le van a decir, no señor, mire, yo jamás oferté exclusividad. Yo dije que los atendía, pero no los atendía de manera exclusiva, ni en sede, ni en tiempos, ni con profesionales. A eso no me he comprometido porque es que a mí me están pagando con tarifa CPS y en tarifa CPS general no hay exclusividad. Entonces, si nosotros no nos perdemos en eso de buscar la rama, de irnos por las ramas, nos vamos a lo principal, garantizamos la pervivencia de nuestros derechos y garantizando la pervivencia de nuestros derechos, exigimos la materialización de nuestros derechos. Ejemplo, que se preste un buen servicio y que se cumplan las condiciones que se nos contrate. En esa vía, como eso está garantizado, urgencias. Pues urgencias, no importa que usted sea afiliado o no sea afiliado a ningún régimen, usted puede ir a la más cercana. E incluso ese es su derecho. Si se accidentó a media cuadra de la Valle del Lili, pues que no le den vueltas llevándolo a la Rey David o que no le den vueltas trayéndolo para Santander o en el peor de los casos para Popayán. No, lo deben llevar a la Lili, que es la más cercana, a media cuadra, que ahí fue que se accidentó. Entonces, urgencias está saldado. Con red o sin red. ¿Ven? Con red o sin red, usted puede solicitar el servicio de urgencias en cualquier IPS. Y esta tiene obligación de prestarle ese servicio de urgencias, es decir, hasta que se estabilice, hasta que haya certeza de que su salud ya no corre riesgos. Segundo, tratamientos pendientes. ¿Qué son los tratamientos pendientes? Citas que van más allá del 1 de mayo, más allá del 30 de abril, perdón. 2, procedimientos, cirugías, exámenes ya programados. Esos tiene usted 2 opciones. Esperar que llegue la fecha para ir allá donde lo remitieron, una opción. Es decir, el examen se mantiene a la entidad donde lo mandaron. Primera opción. Segunda opción, solicitar que antes del 30, si se puede adelantar, se la adelante. Y hay una tercera opción. Miren cómo se van saliendo cosas. Una tercera opción es que llegado el 30, si ese procedimiento, esa cirugía que a usted le programaron, también está ofertada en la red por otra IPS, usted puede solicitar que lo manden a esa otra. Entonces, no hay problema en nuestra consideración con estas situaciones pendientes. Y última cosa, bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo que no es pendiente, con lo que no es urgencia? Sí. Creo que es urgencia, pero cuando voy no es urgencia, me duele la cabeza. Entonces tengo que sacar cita prioritaria. ¿Dónde me van a dar la cita prioritaria? ¿Dónde me van a mandar el examen de uroanálisis o cualquier cosa de esas que mandan después de que uno va al médico? Pues allí, compas, allí, la versión de los estructuradores, no de los que se dicen ser funcionarios de la fiduprevisora, es que como hay unos riesgos asegurados, unas contingencias aseguradas por parte de los actuales prestadores, es que si a esa fecha no se ha organizado entidades red con IPS distintas a la del operador actual, entonces usted va al operador actual para todos los servicios de red primaria. Todos los servicios de red primaria, compañeros. Entonces, creemos pues que con eso se da un parte de tranquilidad frente a la prestación del servicio. Estemos atentos a los empalmes. Hay 3 tipos de empalme, uno de corto plazo, donde básicamente en la mayoría de regiones del país van a continuar con el oferente que tiene, sobre todo en términos de exclusividad, red primaria, y a medida que eso va evolucionando, se va fortaleciendo el banco de oferentes y conforme a eso se va mejorando la red y ahí se va mejorando la libre elección. Hay una de mediano plazo y hay una de largo plazo. La idea que ha tenido y que queda
queda consagrada en el texto es que este modelo estaría perfeccionado conforme lo tenían en la cabeza y lo plasmaron en el 03, solo por allá en agosto de 2026. Jaime, 3 preguntas para respuesta rápida, 8:48. Nos preguntan, ¿los docentes llenan unos formularios el 1 de mayo donde atienden a los docentes? Que ya has contado como un poco sobre esta situación. Vea, compas, eso, Sí, rapidito. pueden ir hasta 40 también. Listo, compas. Llenar formularios es inducir la construcción de una red, es ponerle una bomba al nuevo modelo. Cuando tú llenas un formulario, prácticamente estás renunciando a la libre elección, porque le haces creer al operador, al prestador, que supuestamente, sin saber qué servicios te va a prestar, cuánto le van a pagar, qué derechos vas a tener, te estás comprometiendo con él, comillas, políticamente, porque tú le haces creer que tú lo vas a usar. Entonces renuncias a la libre elección y por supuesto espantas a otros que quieran prestarte el servicio. Si tú ya preseleccionaste, espantas al otro. Entonces, el peor error que podemos cometer es llenar encuestas. Ese es el peor error. Dejemos que todos los que quieran prestar el servicio lo presten y después, ahora sí, que nos oferten todos los servicios y cada uno de nosotros escogemos. Y eso, por supuesto, que dejar que ellos hagan lo que los compromete es a ellos, no nos compromete a nosotros a seleccionarlos. Esa es la orientación en concreto frente a ese tema. Muchísimas gracias, Jaime. Hablamos